Imagina esto. Un joven parado frente a un espejo, con los ojos llenos de dudas y el corazón cargado de sueños. Cada día se despierta con la misma pregunta rondando su mente. ¿Estoy destinado a algo más grande? ¿O esto es todo lo que hay? La vida no ha sido fácil para él. Ha enfrentado fracasos, decepciones y momentos en los que todo parecía perdido. Pero, en medio de la oscuridad, hay una chispa, una pequeña voz que le susurra: no te rindas, cada paso cuenta. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre un héroe que lo tuvo todo fácil. Es sobre alguien como tú, alguien que tuvo que tomar decisiones pequeñas, casi insignificantes, pero que al final lo llevaron a un lugar que nunca imaginó. Porque el éxito no llega de un gran salto, sino de los pequeños pasos que damos cada día. Esta es una historia de perseverancia, de lucha interna y de cómo las decisiones más simples pueden cambiar el rumbo de tu vida. Era una mañana cualquiera en un pequeño pueblo de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En una casa modesta, con paredes desgastadas y un techo que apenas resistía las lluvias, vivía Diego, un joven de 24 años con grandes sueños pero con pocas oportunidades. Su vida era una rutina: despertarse temprano, trabajar largas horas en un taller mecánico y regresar a casa agotado, solo para repetir lo mismo al día siguiente. Diego no era diferente de muchos otros jóvenes de su edad. Tenía sueños de estudiar, de viajar, de construir algo propio, pero la realidad lo mantenía atrapado. Su familia dependía de él, y cada peso que ganaba iba directo a pagar las cuentas y a poner comida en la mesa. A veces, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, se preguntaba si algún día su vida cambiaría. ¿Esto es todo lo que hay para mí?, pensaba, mientras sus manos llenas de grasa ajustaban una tuerca más. Una noche, después de un día particularmente difícil, Diego se sentó en la pequeña mesa de su cocina. Frente a él había un cuaderno viejo y un lápiz. Decidió escribir una lista de cosas que quería lograr. No eran grandes metas, solo cosas pequeñas. Leer un libro al mes, ahorrar un poco de dinero cada semana, aprender algo nuevo en su tiempo libre. Mientras escribía, sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que esas pequeñas decisiones podrían marcar la diferencia. Lo que Diego no sabía en ese momento era que esa lista, esas pequeñas metas, serían el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Los días pasaron y Diego comenzó a trabajar en su lista. Al principio parecía algo sencillo. Se levantaba un poco más temprano para leer unas páginas de un libro que había encontrado en una tienda de segunda mano. Guardaba unas monedas en un frasco que había etiquetado como futuro. En su tiempo libre, veía videos en internet sobre mecánica avanzada, soñando con algún día abrir su propio taller. Pero pronto, la realidad comenzó a golpearlo con fuerza. El primer desafío llegó cuando su jefe en el taller le pidió que trabajara horas extras. Diego sabía que necesitaba el dinero, pero eso significaba sacrificar el tiempo que había reservado para sus metas. Esa noche, mientras regresaba a casa agotado, sintió una punzada de frustración. ¿De qué sirve intentar cambiar si siempre termino en el mismo lugar?, pensó. La duda comenzó a instalarse en su mente, como una sombra que lo seguía a todas partes. Además, no todos a su alrededor entendían lo que estaba intentando hacer. Su mejor amigo, Luis, se burlaba de él cada vez que mencionaba sus planes. ¿Ahorrar? ¿Para qué? Mejor disfruta lo que tienes ahora. La vida es corta, Diego. Su familia, aunque lo apoyaba, también tenía sus propias preocupaciones. Su madre, con una mirada cansada, le decía: «Hijo, no te preocupes por esas cosas. Lo importante es que tengamos para comer mañana». Aunque sabía que lo decían con buenas intenciones, esas palabras pesaban en su corazón. El mayor desafío, sin embargo, no venía de afuera, sino de adentro. Había días en los que Diego se sentía completamente derrotado. Miraba su lista y pensaba que sus esfuerzos eran insignificantes. ¿De verdad importa leer un libro?
¿De qué sirve ahorrar unas cuantas monedas? Esto no va a cambiar mi vida. La voz de la duda era fuerte y a veces parecía imposible ignorarla. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, cometió un error al reparar un auto. Su jefe, furioso, lo regañó frente a todos. Diego sintió cómo la vergüenza lo consumía. Esa noche, al llegar a casa, estuvo a punto de tirar su lista. Tal vez Luis tiene razón, tal vez estoy perdiendo el tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, algo lo detuvo. Recordó las palabras de su abuelo, quien siempre le decía: «El éxito no es un golpe de suerte, Diego. Es el resultado de las pequeñas cosas que haces todos los días». Esa frase resonó en su mente como un eco. Diego se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran grandes, no podía rendirse. Decidió que, sin importar lo difícil que fuera, seguiría adelante. Porque, aunque sus pasos fueran pequeños, cada uno lo acercaba un poco más a sus sueños. A partir de esa noche, algo cambió en Diego. Aunque las dudas seguían apareciendo de vez en cuando, decidió que no permitiría que lo detuvieran. Cada mañana, antes de salir al taller, se repetía a sí mismo: «Un paso a la vez. Hoy haré lo mejor que pueda». Y así, poco a poco, comenzó a notar pequeños cambios en su vida. El primer cambio fue en su actitud. En lugar de ver su trabajo como una carga, empezó a buscar maneras de aprender más. Observaba a los mecánicos más experimentados, hacía preguntas y tomaba notas mentales. Incluso comenzó a quedarse después de su turno para practicar en autos viejos que nadie quería reparar. Aunque no recibía un pago extra por ello, sabía que estaba invirtiendo en su futuro. El segundo cambio fue en su disciplina. Diego se dio cuenta de que, si quería avanzar, tenía que ser constante. Así que estableció una rutina. Todas las noches, sin importar lo cansado que estuviera, dedicaba al menos 30 minutos a leer. A veces, sus ojos se cerraban de sueño, pero se obligaba a terminar una página más. También empezó a llevar un registro de sus ahorros. Aunque al principio solo eran unas cuantas monedas, con el tiempo el frasco comenzó a llenarse. Cada vez que lo veía, sentía una chispa de orgullo. «Esto es prueba de que puedo lograrlo», pensaba. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que parecía que el universo estaba en su contra. Una tarde, mientras regresaba a casa, se le ponchó la llanta de su bicicleta. Tuvo que caminar varios kilómetros bajo el sol, cargando la bicicleta al hombro. Cuando finalmente llegó, estaba agotado y frustrado. «¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?», se preguntó, pero en lugar de rendirse, decidió ver el incidente como una lección. Al día siguiente, usó parte de sus ahorros para reparar la bicicleta y aprendió a cambiar una llanta por sí mismo. «Cada problema es una oportunidad para aprender», se dijo. Otro desafío llegó cuando su jefe le asignó un proyecto complicado: reparar el motor de un auto que llevaba meses descompuesto. Diego sabía que era una prueba. Si lo hacía bien, podría ganar el respeto de su jefe y de sus compañeros, pero si fallaba, sería una humillación. Durante días trabajó en el motor, estudiando manuales y probando diferentes técnicas. Hubo momentos en los que pensó que no lo lograría, pero cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba su lista. «Esto es parte del proceso», se repetía. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, logró que el motor funcionara. Cuando encendió el auto y escuchó el rugido del motor, sintió una oleada de orgullo. Su jefe, sorprendido, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Buen trabajo, Diego. Sabía que podías hacerlo». Ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, Diego sintió que su esfuerzo estaba dando frutos. Además de su trabajo, Diego también comenzó a enfocarse en su crecimiento personal. Se inscribió en un curso en línea sobre administración de negocios, algo que siempre había querido aprender. Aunque al principio le costó adaptarse, pronto descubrió que disfrutaba estudiar. Cada vez que completaba una lección, sentía que estaba un paso más cerca de su sueño de abrir su propio taller. Con el tiempo, las pequeñas decisiones que había tomado comenzaron a acumularse.
Su frasco de ahorros estaba casi lleno. Había leído varios libros y había aprendido nuevas habilidades en el taller, pero lo más importante era que había cambiado su mentalidad. Ya no veía los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Había aprendido que el éxito no era un destino, sino un viaje compuesto por miles de pequeños pasos. Diego también comenzó a inspirar a otros. Sus compañeros en el taller notaron su dedicación y comenzaron a pedirle consejos. Incluso Luis, su amigo que solía burlarse de él, empezó a verlo con admiración. «Oye, Diego, ¿cómo le haces para estar tan enfocado?», le preguntó un día. Diego sonrió y respondió: «Solo trato de hacer lo mejor que puedo, un día a la vez». Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, Diego sabía que estaba en la dirección correcta. Cada pequeña decisión que tomaba lo acercaba más a sus sueños. Y aunque el camino no siempre era fácil, había aprendido que la clave estaba en seguir adelante, sin importar qué tan difícil pareciera el día. Porque al final, el éxito no es más que la suma de todas esas pequeñas decisiones que tomamos cada día. El tiempo seguía avanzando, y Diego, aunque había logrado mucho, sabía que aún no estaba donde quería estar. Había aprendido a ser constante, a superar los pequeños desafíos diarios, pero el mayor reto de su vida estaba a punto de llegar. Era un día como cualquier otro en el taller cuando su jefe, don Ramón, lo llamó a su oficina. Con una expresión seria le dijo: «Diego, voy a cerrar el taller. Las cosas no están funcionando y no puedo seguir manteniéndolo abierto». Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. El taller no solo era su fuente de ingresos, sino también el lugar donde había aprendido y crecido tanto. Diego salió de la oficina con el corazón pesado, sintiendo que todo por lo que había trabajado estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, sentado en su pequeña mesa, miró su lista de metas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía fuerzas para seguir. «¿De qué sirvió todo esto si al final voy a quedarme sin nada?», pensó, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó algo que había leído en uno de los libros que tanto le gustaban. «Las crisis no son el final, son el comienzo de algo nuevo». Esa frase resonó en su mente y de repente una idea comenzó a formarse. ¿Y si esta era su oportunidad para dar el siguiente paso? ¿Y si en lugar de ver el cierre del taller como un fracaso, lo veía como una oportunidad para construir algo propio? Con esa chispa de esperanza, Diego decidió actuar. Usó los ahorros que había acumulado durante meses y rentó un pequeño local en las afueras del pueblo. No era mucho, solo un espacio vacío con paredes desgastadas y un techo de lámina. Pero para Diego era el comienzo de algo grande. Con la ayuda de algunos amigos, comenzó a limpiar y acondicionar el lugar. Pintaron las paredes, repararon el techo y trajeron las pocas herramientas que Diego había podido comprar con sus ahorros. El día de la inauguración, Diego estaba nervioso. Había puesto todo lo que tenía en ese pequeño taller y no sabía si la gente confiaría en él. Pero cuando abrió las puertas, algo increíble sucedió. Los primeros clientes comenzaron a llegar, algunos de ellos antiguos clientes del taller de don Ramón. «Escuché que ahora tienes tu propio negocio, Diego. Siempre hiciste un buen trabajo, así que quiero que tú repares mi auto», le dijo uno de ellos. Esas palabras llenaron a Diego de orgullo y motivación. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. Al principio los ingresos eran bajos, y había días en los que apenas lograba cubrir los gastos. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, en buscar un trabajo más estable. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba todo lo que había aprendido en su camino. Sabía que el éxito no llegaba de la noche a la mañana, sino que era el resultado de las pequeñas decisiones que tomaba cada día. Diego comenzó a implementar todo lo que había aprendido en su curso de administración de negocios. Creó un sistema para organizar las reparaciones, ofreció promociones para atraer a más clientes y, lo más importante, trató a cada persona que entraba a su taller con respeto y amabilidad. Poco a poco,
Su reputación comenzó a crecer. La gente del pueblo hablaba de él como alguien trabajador, honesto y dedicado, y con el tiempo, su pequeño taller se convirtió en un lugar de confianza para todos. El momento más emocionante llegó cuando Diego recibió una llamada de don Ramón. «Diego, escuché que estás haciendo un gran trabajo con tu taller. Quiero felicitarte. Sabía que tenías potencial, pero lo que has logrado supera todas mis expectativas». Esas palabras significaron mucho para Diego, no solo porque venían de alguien a quien respetaba, sino porque eran una confirmación de que todo su esfuerzo había valido la pena. Un día, mientras cerraba el taller después de una jornada larga, Diego se detuvo a mirar a su alrededor. El lugar que una vez fue solo un sueño, ahora era una realidad. Recordó todos los momentos difíciles, todas las veces que había dudado de sí mismo, y se dio cuenta de algo importante. Cada pequeño paso que había dado, cada decisión que había tomado, lo había llevado hasta allí. El éxito no había llegado de un gran golpe de suerte, sino de la suma de todas esas pequeñas decisiones que había tomado a lo largo de los años. Diego entendió que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que superas. Y aunque sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, estaba listo para enfrentarlos, porque ahora sabía que, sin importar qué tan difícil fuera el camino, siempre podía avanzar un paso más. Diego cerró el taller esa noche con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud. Mientras caminaba hacia su casa bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los días en los que apenas tenía fuerzas para seguir adelante, las noches en las que las dudas lo consumían y los momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero también recordó las pequeñas victorias, el primer libro que terminó, las monedas que ahorró con tanto esfuerzo, el motor que reparó después de semanas de trabajo. Cada uno de esos momentos, aunque pequeño en su momento, había sido una pieza clave en su camino hacia el éxito. Al llegar a casa, se sentó en la misma mesa donde años atrás había escrito su primera lista de metas. Sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Esta vez no era una lista de cosas por hacer, sino una carta para sí mismo y para cualquiera que pudiera necesitarla. En ella escribió: «El éxito no es un destino, es un viaje. No se trata de grandes saltos, sino de pequeños pasos. Cada decisión que tomas, por más insignificante que parezca, tiene el poder de cambiar tu vida. Habrá días en los que sentirás que no estás avanzando, en los que las dudas y los miedos te harán querer rendirte. Pero recuerda esto: cada esfuerzo cuenta, cada pequeño paso te acerca a tus sueños. No importa qué tan difícil sea el camino, sigue adelante, porque al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que todo valió la pena». Diego dejó la carta sobre la mesa y se recostó en su cama, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su viaje no había terminado, que aún quedaban metas por alcanzar y desafíos por superar, pero también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos: la disciplina, la perseverancia y, sobre todo, la confianza en sí mismo. Con el tiempo, el taller de Diego se convirtió en uno de los más reconocidos de la región, no solo por la calidad de su trabajo, sino por la manera en que trataba a sus clientes y empleados. Diego siempre les recordaba que el éxito no era algo que se lograra de la noche a la mañana, sino el resultado de las pequeñas decisiones que tomaban cada día. Incluso comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades, compartiendo su historia y motivando a otros a perseguir sus sueños. Un día, mientras hablaba frente a un grupo de jóvenes, uno de ellos levantó la mano y le preguntó: «Diego, ¿cuál es el secreto para tener éxito?». Diego sonrió y respondió: «No hay un secreto. El éxito es la suma de tus pequeñas decisiones. Es levantarte cada día y hacer lo mejor que puedas, incluso cuando nadie está mirando. Es creer en ti mismo, incluso cuando otros no lo hacen. Y sobre todo, es nunca rendirte, sin importar cuántas veces caigas». Esa respuesta resonó en los corazones de todos los presentes, porque al final
La historia de Diego no era solo suya. Era la historia de cualquiera que alguna vez haya tenido un sueño, de cualquiera que haya enfrentado desafíos y haya dudado de sí mismo. Era un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas, un paso a la vez. Esa noche, después de la charla, Diego regresó a su taller. Se sentó en su escritorio y miró el frasco de ahorros que aún conservaba como un recordatorio de sus inicios. Aunque ahora tenía más de lo que alguna vez soñó, ese frasco seguía siendo su símbolo de perseverancia. Lo levantó y con una sonrisa murmuró: «Todo comenzó aquí». La historia de Diego es un testimonio de que el éxito no es algo reservado para unos pocos afortunados. Es algo que todos podemos alcanzar si estamos dispuestos a trabajar por ello, si tenemos la paciencia para dar un paso a la vez y la valentía para enfrentar los desafíos que se presenten en el camino. Porque al final, no importa qué tan grande sea tu sueño, lo que realmente importa es que nunca dejes de avanzar hacia él. Y así, Diego continuó su camino, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y acercarse un poco más a sus metas. Porque, como él mismo había aprendido, el éxito no es más que la suma de todas esas pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¿Qué te pareció la historia de Diego y su camino hacia el éxito? Queremos saber tu opinión. Comparte en los comentarios qué parte de su viaje te inspiró más y cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Tu historia también puede motivar a otros, así que no dudes en compartirla. Estamos aquí para escucharte.